Déjame, dijo Denny en voz baja y apartó las manos temblorosas de su madre con las suyas, no mucho más firmes. Con el borde de la mano aflojó la traba y el cerrojo retrocedió sin resistencia. «Date prisa», ungió a Denny. Al mirar hacia abajo vio que los ojos de Jack habían vuelto a abrirse y que esa vez su papá lo miraba directamente a él con una extraña mirada vacía y calculadora. «Tú la copiaste», le dijo papá. «Sé que la copiaste, pero está por aquí, en alguna parte, y yo la encontraré. Te aseguro que la encontraré». Las palabras volvieron a hacérsele inciertas. Con la rodilla, Wendy empujó la puerta de la despensa para abrirla sin advertir casi el penetrante olor de frutas secas que salió del interior. Volvió a levantar los pies de Jack y lo arrastró hacia adentro, jadeando ya penosamente en el límite de sus fuerzas. En el momento en que Wendy tiraba del cordón para encender la luz, Jack volvió a abrir los ojos. «¿Qué es lo que estás haciendo? Wendy, ¿qué es lo que estás haciendo?» Cuando ella dio un paso para pasar por encima de él, Jack se movió con rapidez, con una rapidez pasmosa. Una mano se lanzó hacia ella como un látigo y Wendy tuvo que dar el paso de costado y estuvo a punto de caerse para evitar que la agarrara. Así todo, Jack había conseguido cogerla por el dobladillo de la bata y se oyó el crujido de la costura al desgarrarse. Ahora Jack ya estaba en cuatro patas, con el pelo caído sobre los ojos, como algún animal enorme, un perro grande o un león. «A la mierda con vosotros dos. Ya sé lo que queréis, pero no lo vais a conseguir. Este hotel es mío. Es a mí a quien quieren. A mí. A mí». «La puerta, Denny. Cierra la puerta», vociferó Wendy. Con un fuerte golpe el chico cerró tras ellos la pesada puerta de madera en el momento en que Jack saltaba. El picaporte se cerró y Jack se estrelló inútilmente contra la puerta. Las manecitas de Denny se tendieron hacia el cerrojo. Wendy estaba demasiado lejos para ayudarlo. La cuestión del aprisionamiento o de la libertad de Jack quedaría resuelta en un par de segundos. A Denny se le escapó el cerrojo, lo volvió a coger y consiguió correrlo en el preciso instante en que el picaporte, unos centímetros más abajo, empezaba a sacudirse furiosamente. Después se inmovilizó de nuevo, pero entonces vino una serie de golpes sordos que daba Jack con el hombro contra la puerta. El cerrojo, una barra de acero de casi 1 centímetro de diámetro, no dio señales de aflojarse. Wendy dejó escapar su aliento lentamente. «Dejadme salir de aquí», gritaba furiosamente Jack. «Dejadme salir. Denny, maldita sea que soy tu padre y quiero salir. A ver si haces lo que te digo». Automáticamente la mano del niño se levantó hacia el cerrojo. Wendy se la detuvo, apretándosela contra su pecho. «Obedece a tu padre, Denny. Haz lo que te digo. Mira que si no lo haces, te daré una paliza que no olvidarás en tu vida. Abre esta puerta si no quieres que te aplaste los sesos». Pálido como el papel, Denny miraba a su madre. Los dos oían la respiración entrecortada de Jack, detrás de 1,5 centímetros de sólido roble. «Wendy, déjame salir. Déjame ahora mismo. Puta frígida y barata. Déjame salir. Lo digo en serio. Dejadme salir de aquí y os perdonaré. Si no, os haré picadillo. Lo digo en serio. Os haré pedazos de tal manera que si vuestra madre os reconozca, no os reconocería. Abrid la puerta ahora». Denny gemía y al mirarle, Wendy se dio cuenta de que el chico estaba a punto de desmayarse. «Vamos, Doc», le dijo ella. Ella misma se sorprendió de la calma de su voz. «Recuerda que el que habla no es tu papá, es el hotel». «Volved aquí y dejarme salir ahora mismo», vociferaba Jack.
Después oyó un ruido áspero, reiterado, el de las uñas al empezar a rascar el interior de la puerta. «Es el hotel», repitió Denny. «Es el hotel. Ya recuerdo». Pero al mirar por encima del hombro, su carita estaba contraída, aterrorizada. 47. Denny. Eran las 3 de la tarde de un día largo, muy largo. Wendy y Denny estaban sentados en la cama grande en sus habitaciones. Compulsivamente, Denny daba vueltas en las manos al Volkswagen en miniatura, color púrpura, con su monstruo asomándose por el techo corredizo. Mientras atravesaban el vestíbulo, habían oído todo el tiempo los golpes que daba su papá. Los golpes y la voz ronca y colérica, jactanciosa, como si fuera la de un rey destronado, vomitando promesas de castigo, blasfemias, prometiéndoles a ambos que en la vida dejaría de lamentar haberlo traicionado, después de los años que Jack se había pasado sacrificándose por ellos. Denny había pensado que desde arriba ya no llegarían a oírlo, pero los alaridos de furia les llegaban perfectamente por el hueco del montacargas. Mami estaba pálida y tenía unas marcas horribles en el cuello, donde Papito había tratado de... Denny seguía dando vueltas y vueltas en las manos al Volkswagen, el premio que le había dado papá por haber estudiado también sus lecturas, donde papá había tratado de abrazarla con demasiada fuerza. Mamá puso música en el pequeño tocadiscos, un disco rayado, lleno de corno y flauta, y le sonrió con aire de cansancio. Denny intentó devolverle la sonrisa, pero no pudo. Hasta con el máximo de volumen le parecía que seguía oyendo a su papá, que vociferaba y sacudía la puerta de la despensa como un animal enjaulado. ¿Y si tenía que ir al cuarto de baño? Entonces, ¿qué haría? Denny se puso a llorar. Wendy bajó inmediatamente el volumen del tocadisco, lo abrazó, empezó a mecerlo en el regazo. «Denny, amor, todo saldrá bien, ya verás. Si el señor Halloran no recibió tu mensaje, alguien lo recibirá, tan pronto como pase la tormenta. De todas maneras, antes de que pare, nadie puede llegar hasta aquí arriba, ni el señor Halloran ni nadie. Pero cuando la tormenta termine, todo se arreglará. Nos iremos de aquí y ¿sabes lo que haremos para la próxima primavera? Los tres». Con la cabeza apoyada en el pecho de ella, Denny hizo un gesto negativo. No lo sabía. Le parecía que jamás volvería a ver una primavera. «Saldremos a pescar. Alquilaremos un bote y saldremos a pescar, como hicimos el año pasado en el lago Chatterton. Tú y yo, y Papito. Y tal vez saques una lubina para la cena. Y aunque no saques nada, pero ¿te imaginas lo que nos divertiremos?» «Te quiero, mami», respondió el chico abrazándose a ella. «Oh, Denny, yo también te quiero». Fuera seguían los latigazos y los aullidos del viento. Alrededor de las 4:30, cuando la luz del día empezaba a amortiguarse, los gritos cesaron. Los dos estaban sumidos en una inquieta modorra. Wendy con Denny todavía en sus brazos y ella no se despertó, pero el chico sí. De alguna manera el silencio era peor, más amenazador que los gritos y los golpes contra la recia puerta en la despensa. ¿Papito se habría dormido? ¿O se habría muerto? ¿O qué? ¿Se habría escapado? 15 minutos más tarde, el silencio era quebrado por un traqueteo áspero, duro, metálico. Primero un chirrido, después un zumbido mecánico.
Con un grito, Wendy se despertó. El ascensor estaba de nuevo funcionando. Los dos se quedaron escuchándolo, con los ojos muy abiertos, abrazándose. Iban de una planta a otra. Se oía el golpe de la puerta al cerrarse y al abrirse. Se oían risas, gritos de borrachos, de vez en cuando alaridos y el ruido de algo que se rompía. En torno de ellos, el Overlook cobraba vida nuevamente. 48. Jack. Sentado en el suelo de la despensa, con las piernas abiertas, con un paquete de galletas entre ellas, Jack miraba hacia la puerta mientras iba comiéndose las galletas una por una, sin saborearlas, comiéndoselas simplemente porque tenía que comer algo. Cuando saliera de allí necesitaría de todas sus fuerzas, de todas. En ese preciso instante pensaba que jamás en toda su vida se había sentido tan desdichado. La mente y el cuerpo no eran más que un largo escrito de dolor. La cabeza lo atormentaba con el latido enfermizo de una resaca, y estaban también todos los demás síntomas: el mal sabor en la boca, como si le hubiera pasado un rastrillo después de haber recogido estiércol, el zumbido en los oídos, la densa palpitación del corazón que parecía un tam-tam. Además, le dolían muchísimo los hombros de tanto golpearlos contra la puerta y tenía la garganta irritada de tanto gritar inútilmente. Y se había hecho un corte en la mano derecha con el picaporte. Y cuando saliera de allí, vaya si iba a repartir unas cuantas patadas. Fue masticando una por una las galletitas, negándose a darle el gusto al estómago, que quería vomitarlo todo. Recordó que en el bolsillo tenía excedrina, pero decidió esperar a tener un poco mejor el estómago. No tenía ningún sentido engullirse un analgésico para vomitarlo a las primeras de cambio. Era cuestión de usar el cerebro, el celebrado cerebro de Jack Torrance. ¿No es usted el tipo que pensaba vivir de su ingenio? Jack Torrance, autor de bestseller. John Torrance, aplaudido dramaturgo y ganador del premio de los críticos en Nueva York. John Stephen Torrance, hombre de letras, pensador que valía, ganador del premio Pulitzer a los 70 por su conmovedor libro de memorias, vivida en el siglo XX, y toda esa mierda se reducía a una sola cosa: vivir de su ingenio. Vivir del propio ingenio es saber siempre dónde están las avispas. Se puso otra galletita en la boca y la masticó. Y a lo que todo se reducía en realidad, supuso Jack, era a que no confiaban en él, a que no podían convencerse de que él sabía qué era lo mejor para ellos y cómo conseguirlo. Su mujer había intentado usurpar su lugar, primero valiéndose de un juego limpio, bueno, más o menos, después sucio. Cuando sus insinuaciones mezquinas, sus gimoteantes objeciones, no habían podido resistir el peso de los sólidos y meditados argumentos de él. Wendy había puesto en contra de él a su hijo, había intentado matarle con una botella y después le había encerrado, y nada menos que en la maldita despensa, entre todos los lugares posibles. Con todo, una vocecilla interior seguía hostigándolo. Sí, pero ¿de dónde vino ese alcohol? ¿En realidad no es ese el punto central? Tú ya sabes lo que te sucede cuando bebes, bien que lo sabes por amarga experiencia. Cuando bebes, pierdes los estribos. Lanzó la caja de galletas a través de la pequeña habitación. Fue a chocar contra un estante de latas de conserva y después cayó al suelo. Jack miró la caja, se enjugó los labios con el dorso de la mano, después miró el reloj. Eran casi las 6:30. Hacía horas que estaba allí dentro. Su mujer lo había encerrado y estaba allí desde hacía horas. Sentía que ahora empezaba a entender a su padre, lo que él jamás se había preguntado.
Jack se daba cuenta ahora era que fue exactamente lo que por primera vez impulsó a su padre hacia la bebida. Y realmente, si se decidía uno a ir en forma directa a lo que sus antiguos alumnos habrían llamado el quid de la cuestión, ¿no había sido la mujer con quien se había casado? Semejante esponja estúpida, siempre arrastrándose silenciosamente por toda la casa con esa expresión de mártir resignada. ¿No había sido una bola de hierro encadenada al tobillo de su padre? No, nada de bola de hierro y cadena. Ella jamás había tratado activamente de convertir a papá en un prisionero, como había hecho Wendy con él. Para el padre de Jack, su destino debía de haberse parecido más al de McTeague, el dentista que al final de la gran novela de Frank Norris se encuentra esposado a un cadáver en medio del páramo. Sí, esa imagen era mejor, mental y espiritualmente muerta. Su madre había estado esposada al padre por el matrimonio. Y así todo, su padre había intentado seguir el camino recto mientras arrastraba por la vida ese cadáver en putrefacción. Había intentado criar a sus 4 hijos de manera que distinguieran el bien y el mal, que entendieran lo que era la disciplina y sobre todo que respetaran a su padre. Pues bien, todos ellos habían sido unos ingratos. Él el primero, y ahora estaba pagando el precio. Su propio hijo también le resultaba un ingrato, pero aún tenía esperanzas. De alguna manera conseguiría salir de allí y les impondría un correctivo a los dos, bien severo, para que le sirviera de ejemplo a Denny, para que llegara el día en que, ya hombre, Denny supiera mejor que su padre qué era lo que tenía que hacer. Recordaba aquella cena del domingo, cuando su padre le había dado de bastonazos a su madre en la mesa, lo horrorizados que se habían quedado él y sus hermanos. Pero ahora Jack advertía lo necesario que había sido aquello. Comprendía que su padre no había hecho más que fingir ebriedad, que su ingenio se había mantenido despierto y alerta, atento al más leve signo de falta de respeto. Jack se arrastró hacia donde habían caído las galletas y de nuevo empezó a comérselas, sentado junto a la puerta que Wendy había atrancado de manera tan traidora. Se preguntaba qué sería exactamente lo que había visto su padre, cómo era que la había descubierto en su comedia. ¿Habría ocultado ella con la mano algún gesto despectivo? ¿La habría visto sacándole la lengua? ¿Haciéndole algún gesto obsceno con los dedos? ¿O simplemente lo habría mirado insolentemente, con arrogancia, convencida de que él estaba demasiado idiotizado por la bebida para verla? Fuera lo que fuese, él la había sorprendido mientras lo hacía y la había castigado severamente, y ahora, 20 años más tarde, Jackie comprendía finalmente la sabiduría de su padre. Claro que siempre se podía decir que éste había sido un tonto al casarse con una mujer así, al dejarse unir a semejante cadáver para empezar, y para colmo a un cadáver irrespetuoso. Pero cuando los jóvenes se casan deprisa, tienen mucho tiempo para arrepentirse, y tal vez su abuelo se hubiera casado con una mujer del mismo tipo, de modo que inconscientemente su padre lo había imitado, como le había sucedido también a él mismo. Salvo que su mujer, en vez de conformarse con el papel pasivo, había arruinado una carrera y obstaculizado otra, había optado por la actitud ponzoñosamente activa de intentar destruir su última y mejor oportunidad, llegar a ser miembro del personal del Overlook y ascender quizás hasta lo más alto, hasta el cargo de director con el tiempo. Wendy trataba de arrebatarle a Denny, y Denny era el precio de que
a él lo aceptaran. Era una estupidez, claro, ya que no se entendía por qué querían al hijo cuando podían tener al padre. Pero era muy común que a los patrones se le ocurrieran tonterías así, y la condición estipulada era esa. Naturalmente, Jack advertía ahora que con ella no podría razonar. Había procurado hacerla entrar en razones en el Salón Colorado, pero Wendy no solo había negado a escucharlo, le había asestado un botellazo en la cabeza. Pero ya habría otra oportunidad y pronto ya conseguiría salir de allí. De pronto contuvo el aliento e inclinó la cabeza. De alguna manera le llegaba la música de un piano que tocaba un boogie-boogie, y se oían ecos de risas y aplausos. Los ruidos llegaban amortiguados por la puerta de madera, pero se oían. La canción era «En la ciudad vieja se armará lío esta noche». Cerró los puños, desesperanzado, y se contuvo para no volver a emprenderla a puñetazos con la puerta. La fiesta empezaba nuevamente y habría de todo para beber. En alguna parte, bailando con algún otro, estaría la muchacha que él había sentido tan enloquecedoramente desnuda bajo la túnica de satén blanco. «Ya me las pagaréis», volvió a aullar. «Ya me las pagaréis los dos, malditos. Os prometo que os haré tomar vuestra medicina por esto, seguro. Os...» «Tranquilo, tranquilo, vamos», se oyó decir una voz calma del otro lado de la puerta. «No hace falta gritar, amigo. Lo oigo perfectamente bien». De un salto Jack se puso en pie. «¿Grady? ¿Es usted?» «Sí, señor, claro que sí. Parece que lo han encerrado a usted». «Déjeme salir, Grady, pronto». «Por lo que veo, mal podría usted haberse ocupado del asunto que hablamos, señor, de encarrilar a su mujer y a su hijo». «Son ellos quienes me han encerrado aquí. Quite el cerrojo, por el amor de Dios». «¿Y dejó usted que lo encerraran?» Era la voz de Grady. Se traslucía una cortés sorpresa. «Vaya, vaya, una mujer que es la mitad de usted y un niño pequeño. No es como para pensar que tenga usted madera de directivo, ¿no le parece?» Acompasadamente, en la sien derecha de Jack empezó a latir una vena. «Déjeme salir, Grady, que yo me ocuparé de ellos». «¿Lo hará realmente, señor?» «Lo dudo». La cortés sorpresa había cedido el paso a una cortés preocupación. «Me duele decirlo, pero lo dudo». «Hemos llegado, yo y los otros, hemos llegado a creer realmente que usted no se toma todo esto muy a pecho y que no tiene las agallas necesarias». «Sí que las tengo», gritó Jack. «Las tengo, lo juro». «¿Y nos traerá usted a su hijo?» «Sí, sí». «Su mujer se opondrá enérgicamente a eso, señor Torrance. Y aparentemente tiene algo más de fuerza de lo que nos habíamos imaginado. Y más recursos. A usted, indudablemente, parece que le ganó». Jack oyó una risita. «Tal vez, señor Torrance, deberíamos haber empezado desde el primer momento a tratar con ella». «Yo se los entregaré, lo juro», aseguró Jack, con la cara apoyada contra la puerta, transpirando. «Y ella no se opondrá. Le juro que no. No podrá». «Me temo que tenga usted que matarla», dijo fríamente Grady. «Haré lo que tenga que hacer. Usted déjeme salir». «¿Me da usted su palabra, señor?», insistió Grady. «Mi palabra, mi promesa, mi voto sagrado, lo que quiera, demonios. Si...» Se produjo un chasquido. Al correrse hacia atrás el cerrojo, lentamente la puerta se entreabrió. Jack dejó de hablar, de respirar. Durante un momento tuvo la sensación de que la muerte misma estaba al otro lado de esa puerta. La sensación pasó. «Gracias, Grady», susurró Jack. «Le juro que no lo lamentarán. Le juro que no». No hubo respuesta. Jack cobró conciencia
de que todos los ruidos se habían detenido, salvo el frío ulular del viento afuera. Empujó la puerta y las bisagras cedieron con un débil chirrido. La cocina estaba vacía. Grady había desaparecido. Todo estaba en silencio, congelado bajo el frío resplandor blanco de los tubos fluorescentes. Los ojos de Jack se posaron sobre la enorme tabla de picar carne que los tres solían usar como mesa para las comidas. Sobre ella había un vaso para martini, casi 1 litro de gin y un platillo de plástico lleno de aceitunas. Apoyado contra la mesa estaba uno de los mazos de roque que se guardaban en el cobertizo. Jack estuvo largo rato mirándolo. Después, una voz mucho más profunda y más potente que la voz de Grady le habló desde alguna parte, desde todas partes, desde dentro de sí mismo. «Mantenga usted su promesa, señor Torrance». «Sí, lo haré», asintió, y él mismo percibió el bajo servilismo de su voz, pero no era capaz de evitarlo. «Lo haré». Fue hasta la mesa y apoyó la mano en el mango del mazo. Lo levantó, lo blandió. El mazo silbó malignamente en el aire. Jack Torrance empezó a sonreír. 49. El viaje de Halloran. Eran las 2 menos cuarto de la tarde y según decían las señales de carretera cubiertas de nieve y el cuentakilómetros del coche, Halloran ya debía de estar a menos de 5 kilómetros de Estes Park, cuando finalmente se salió del camino. En la sierra la nieve caía más cerrada y más furiosa de lo que Halloran hubiera visto en su vida, lo que probablemente no era mucho decir, ya que se las había arreglado siempre para ver tan poca nieve como le fuera posible, y el viento soplaba en caprichosas rachas que tan pronto venían del oeste como daban la vuelta para acosarlo desde el norte, oscureciéndole el campo visual con nubes de nieve polvorientas que le obligaban a tener continuamente presente que, si no acertaba bien con una curva, podía despeñarse 60 metros hacia abajo, dando vueltas interminablemente dentro del buick. Lo peor era su inexperiencia como conductor de invierno. Le daba miedo que la raya amarilla del centro estuviera enterrada bajo remolinos de nieve, y le daba miedo que las rachas de viento pasaran libremente entre los picachos, haciendo que el buick se tambaleara. Le daba miedo ver que las señales de información estuvieran cubiertas de nieve en su mayor parte, de manera que lo mismo daba arrojar al aire una moneda para saber si el camino doblaría a la derecha o a la izquierda en la enorme pantalla blanca de autocine a través de la cual le parecía estar aventurándose continuamente. Tenía miedo, y cómo no. Desde que empezó a trepar la sierra al oeste de Boulder y de Lyons, veía conduciendo bañado en sudor frío, manejando el acelerador y el freno como si fueran vasos de la época Ming. En la radio, en los intervalos de música de rock and roll, el locutor aconsejaba continuamente a los automovilistas que se mantuvieran lejos de las carreteras principales y que por ninguna circunstancia se acercaran a las montañas, ya que muchos caminos estaban totalmente bloqueados y todos eran peligrosos. Había información de multitud de pequeños accidentes, pero también había habido 2 graves: un grupo de esquiadores en un microbús Volkswagen y una familia que se dirigía al Albuquerque atravesando las montañas. Sangre de Cristo. Entre 2 arrojaban un saldo de 4 muertos y 5 heridos. De manera que ni acercarse a esos caminos y a quedarse escuchando buena música para nuestra emisora, concluyó alegremente el locutor. Y terminó de rematar la desdicha de Halloran anunciando que tocarían Temporada al Sol. Nos divertiremos, nos regocijamos, siguió
parloteando alegremente, pero Halloran apagó con furia la radio, por más que supiera que a los 5 minutos la volvería a encender. Por malos que fueran los programas, era mejor que seguir andando a solas a través de esa blancura enloquecedora. Admítelo, este negrito por lo menos tiene un miedo de todos los demonios que le corre de arriba abajo por toda la espalda. La cosa no tenía ninguna gracia y Halloran habría dado marcha atrás antes de salir de Boulder, si no hubiera sido por su sensación compulsiva de que el chico estaba en un peligro terrible. Todavía ahora una vocecita seguía diciéndole en el fondo de la cabeza, y Halloran pensaba que era más bien la voz de la razón que la de la cobardía, que se metiera a pasar la noche en un motel de Estes Park y que esperara, por lo menos a que las máquinas quitanieves volvieran a despejar el camino, dejando visible la raya del centro. La misma voz seguía recordándole el accidentado aterrizaje del reactor en Stapleton y la sensación abrumadora de que el aparato aterrizaría de morro y dejaría a sus pasajeros más bien en las puertas del infierno que en la puerta 39 del aeropuerto. Pero la razón no podía prevaler sobre la compulsión. Tenía que ser hoy. La tormenta de nieve era cuestión de su propia mala suerte y tenía que hacerle frente. Halloran temía que, de no hacerlo, le tocara enfrentar algo mucho peor que en sus sueños. El viento volvió a acometerlo, esta vez desde el noroeste, como dando efecto a una bola de billar, y Halloran se encontró de nuevo aislado de las vagas formas de las montañas e incluso de los muros de contención que flanqueaban el camino. Iba conduciendo a través de una nada blanca.